Yo tenía 17 años y Leonel me metió a estudiar pensamiento complejo. Oye, esa vaina. Con el doctor Sotolongo. Y hacer mapas conceptuales a partir de una línea de razonamiento que tú tengas una idea. Y yo a los 17 estaba escuchando Playero DJ Live. O sea... Señores, hoy tenemos el placer de conversar con la politóloga Eduarda Andújar, que teníamos un tiempecito ya pautando el podcast, pero ya se dio. Sí, ya por fin. Qué bueno. Por aquí estamos. Y agradecida de que tú me hayas extendido la invitación. Para mí es un honor tenerte por aquí. El honor es mío, realmente, que me permitas compartir con la gente de este podcast. LACT Arquitectura. Sí, que... Una politóloga. Que yo quiero saber ahora, porque no me meta para el medio, que yo de eso no sé nada. No, tú tranquila. Todo lo que hemos hecho es abrirlo, porque todo el mundo utiliza arquitectura y sabe cómo se sienten los espacios que habita. De eso se trata. Eso sí. Pero primero vamos a conocer a Eduarda. Y antes de conocer a Eduarda, vamos a destapar la cerveza. Yo, que no veo este señorito aquí. Vamos a cambiar. Gracias. Salud. Salud. Y gracias. Otra vez. Eduarda Andújar. ¿De dónde es Eduarda? ¿Dónde tú naciste? Bueno, yo soy oriunda de la provincia de Azua de Compostela. Y allá nací y estuve hasta que cumplí 15 años. Porque siempre fui como media independiente. Sí. ¿Se te nota? Se me nota. Entonces, nada, mis primeros años fueron allá. Clubes de lectura. ¿No hiciste el bachiller? Sí. Una parte del bachillerato, los primeros 2 años. Primero y segundo de bachillerato. Ya luego tercero y cuarto de bachillerato, que cumplía justamente los 15 años, pues me fui a la provincia Peravia. Y en ese momento no había el asunto que hay, el arroz con mango del bachiller y no. lo básico. No, en ese momento no había el arroz con mango, que yo todavía no entiendo. Yo no lo entiendo todavía. Yo no lo entiendo, pero yo luego me fui a la provincia Peravia y allá cursé entonces el tercero y cuarto de bachillerato en el área de contabilidad y gestión administrativa, que eso es algo que las personas no saben. Yo tengo un técnico superior en esa área, porque yo duré en el Politécnico Máximo Gómez, que es una escuela internado, sí. Y que da cursos técnicos de nivel superior a sus estudiantes, y entonces ahí estuve los últimos 2 años de mi bachillerato. ¿De ahí viene a Santo Domingo? Y de ahí vengo a Santo Domingo. ¿Dónde estudias? En la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¡Ay! Somos guastianos. Sí. Estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo la licenciatura en Ciencia Política. Sí. ¿Desde qué edad te atrajo la política? Guay. No, pues lo digo porque venir a estudiar ciencias políticas de inicio, porque algunos inician con derecho, otro con otra carrera, y luego déjame hacer una especialidad. Y regularmente la matrícula de mis compañeros, ¿no?, de ciencia política son egresados de otras áreas del saber, del derecho, sí, de la sociología. Algunos también vienen inclusive de la economía y de otras áreas y deciden hacer como segunda carrera ciencia política. Pero aunque va a sonar cliché, porque los que me conocen un poquito saben que yo pertenezco a un partido político, sí, ¿no? Lo sabemos. Sí. Pero aunque va a sonar cliché, yo inicio a interesarme por la ciencia política muy tempranito, a los 8 años. ¿Cómo? Sí. ¿Tu familia estaba ligada a la política? Sí, pero si tú supieras, y va a sonar, por eso es que te digo que va a sonar cliché. Vamos a ver. En el año 2003, creo, 2004, próximo al proceso electoral, el presidente Fernández dio un discurso en la provincia de Azua. ¿Tú tenías 8 años? Yo tenía como 8 años, más o menos. Pero tú eres joven. Y no vamos a hablar de edad aquí. No voy a hablar de edad. Pero él dio un discurso y hasta ese momento yo quería ser doctora. Yo a todo el mundo le decía que yo iba a estudiar medicina. Pero entonces él dio ese discurso y yo lo tengo grabado. El hombre te cautivó. En mi memoria, porque él hablaba de generar un país de oportunidades, de construir una República Dominicana. Ahí fue el famoso discurso también del Nueva York chiquito.
Y lo más importante era el de mejorar las condiciones materiales de existencia de los dominicanos. Me acuerdo como ahora que él dijo esa expresión. Y yo recuerdo que saliendo de esa actividad, que yo me le subía en los vehículos, no, a mi familia para ir para las actividades, ese es otro tema. Después yo te voy a contar, pero yo me le subía a mi familia chiquitica para ir a las actividades. Y entonces, cuando yo llegué a la casa, yo le dije, mira mamá, yo voy a hacer lo que hace Lionel. Mi madre. Y mi abuela me dijo, mira muchacha, deja de hablar tonterías. Ella era militante en ese momento. Sí. Mi familia es... Son todavía. Sí, mi familia toda está en la Fuerza del Pueblo. Toda se fue del PLD, la vieja casa, y migró a la Fuerza del Pueblo con el presidente Fernández. Para las elecciones del 2004, yo estaba despierta. Yo me levanté ese día, recuerdo que con mi familia a las 4 o 5 de la mañana, que ellos estaban encargados de ir a recoger gente para ir a llevarlas a votar. Y yo me acuerdo que yo hice un escándalo porque no me dejaron ir. Oye, un muchacho. Yo me puse mala a dar gritos que yo quería ir. Y obviamente en mi casa no me llevaron porque yo era un muchacho. Yo estaba muy pequeña. Sí. Me dejaron en la casa ahí. Pero yo estaba pendiente ese día. Yo estaba estudiando arquitectura, Candace. Es verdad. Pues tú tienes unos añitos. No se me nota porque mi contextura física. Sí, pero tú tienes unos añitos porque sí, cuando yo tenía 8 años, ya tú estabas en la universidad. Sí. Después hablamos de eso fuera del aire. Del aire. Entonces, entras a estudiar ciencias políticas. Sí. ¿Cómo te trata la universidad? Muy bien. O sea, yo no sé por qué la gente habla de la UAS. Bueno, tú entraste en la UAS... Cuando yo entré, que fue en el 2000, ahí fue que vi la última huelga grande que se pudo haber dado. Bueno, cuando yo estudiaba en la UAS, hubo una huelga grande que lamentablemente falleció un compañero que yo lo conocía, era de vanguardia estudiantil, pero en una huelga. Pero yo me refiero más que todo es a que la gente dice que la UAS es difícil. Y yo no me encontré la UAS difícil. Yo tampoco. Yo que la descuidé, sí. No, yo tampoco. Y tengo que decir que yo estudiaba y trabajaba. Porque yo tuve la oportunidad, y vuelvo a lo mismo, que el destino, con sus azares, un día porque la gente... Actúa a tu favor. Sí. Yo creo que el destino ha conspirado mucho a mi favor. Porque un día, a mí me invitaron a una actividad de un grupo de jóvenes, en el que estaba Ernesto Jiménez, en el que estaba Yasmín Vicente, Lucía Esmeralda Bello, en el que estaban muchos jóvenes, Taidi Muñoz, muchos jóvenes muy despiertos, y crearon un grupo que le pusieron Coloquio RD. Entonces, a mí me invitaron ese día a participar de ese coloquio que se daba en la Fundación Global. A teorizar a 2 manos. Yo recuerdo que estábamos discutiendo la relación entre política y economía. Entonces yo hice una intervención y yo no sabía que ahí estaba el presidente Fernández. Ay, mi madre. Entonces el presidente Fernández se acercó a la directora de la biblioteca Juan Bosch y le dijo, esa niña, ¿quién es? Suena interesante. Entonces nos saludamos luego. ¿Esa niña quién es? Sí, nos saludamos luego. Yo tenía 17 años, acababa de salir del bachillerato y me invitaron a esa actividad. O sea, yo por eso digo que el azar, la suerte, el universo, el destino, no sé, conspira o ha conspirado siempre a mi favor. Tu preparación. Sí. Porque debe ser genético también. Eso no sé. Yo entiendo que con eso no se juega. Tengo la gran ventaja, digamos, que mi abuela era profesora. Mi abuela está viva, gracias a Dios, pero era profesora. Y mi abuela se dedicó mucho a mi formación. Cuando te hablo de mi formación es de forma íntegra. Entonces, no cansate el cuento, eso fue un viernes. Y él y yo interactuamos un par de palabras ahí. Pero parece como que él se quedó con eso y le dijo a doña Aida, le dijo, mira, vamos a integrarla. Le dijo en ese momento, vamos a integrarla. Lo más lejos que yo tenía era que me iban a invitar a ser colaboradora.
Me dijeron, tú eres menor de edad, no te podemos ofrecer trabajo, pero sí quisiéramos que tú colaboraras los días que tú puedas. Eso fue un viernes, creo. Sí, un viernes. Sí. Y el lunes, a mí me llamaron un domingo a mi casa para que fuera el lunes. Tiene que ir el lunes. Para que fuera el lunes para integrarme a colaborar. Y yo como que, ¿qué? Ay, mi madre. Entonces, ahí colaboré un tiempo, cumplí mi mayoría de edad, se decidió que entonces trabajara en la Fundación Global, primero en la Biblioteca Juan Bosch y ya luego en proyectos y análisis especializados. Súper interesante. Interesante. Y Ya. ahí, pues sí, por eso digo que siempre he tenido como ese angelito. ¿Y ustedes vinieron, parte de tu familia, a vivir para Santo Domingo? No. ¿Tú sola? Yo sola. Yo vivía con la familia de mi papá en ese momento. Okay. Vivía con mi bisabuela, con doña Ramona Marvina. Saludos para ella. Sí. Y ve el video. Que no es un país. Doña Ramona Marvina, como yo, mi primera clase, y esto sí lo quiero decir porque la gente dice que cómo yo me hacía, cuando yo les cuento, y eso es un tema de disciplina. Disciplina. Mi primera clase comenzaba a las 7 de la mañana. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la última concluía a las 9:50 de la noche. Me tocó. Es decir, yo pasaba el día entero en la universidad y luego colaboraba los fines de semana o si tenía algún día libre en la semana en la Fundación Global. Cuando entonces comencé a trabajar ya en la Fundación Global, combiné mis materias de la universidad con el trabajo en la Fundación Global. ¿Y te permitía Sí. el rejuego de la universidad? Sí. Porque Sí. es difícil en la UAS. Sí, me permitía. Y yo creo también que obviamente por el presidente Fernández, que era muy flexible cuando se trata de estudios, cuando se trata de potencializar habilidades, él siempre va a estar dispuesto. Todo lo contrario. Habían veces que me sacaba del trabajo para que yo entrara en algún curso o en algún seminario que a él le interesaba, que en algún momento yo tuviera. Pero yo estuve en la fundación hasta que cumplí 21 años. ¿Saliste de la fundación? Sí, hasta que cumplí los 21 años. Y ¿Dónde te vas? ¿Qué etapa inicia? ¿Ahí concluiste los estudios universitarios? No, todavía. Pero ya estaba en la fase de finalizarlos. Y entonces, en el 2015, 2014, finales del 2014, yo entré en la universidad en 2012. Finales de 2014, sí. Conozco a Manolo Pichardo, que yo le digo que es mi papá. Sí, lo he leído. Sí. Y si él está viendo, envíaselo. Él sabe que yo lo quiero muchísimo. Y yo creo que él junto al presidente Fernández son mis grandes, digamos, mentores y ejemplos. Presidente Fernández en una etapa de mi vida de formación, en el que yo estaba adquiriendo muchos conocimientos, y ya él en una etapa un poco más de madurez, en el que yo necesitaba algunas otras orientaciones, y él estuvo muy presente y todavía se mantiene muy presente, que es Manolo Pichardo. Entonces yo lo conozco en el 2014, a él a finales. También lo conozco en un espacio de debate, básicamente. Levantaste la mano. Tomaste la palabra, como siempre. Y me lo presenta su esposa, Esmeralda Mancebo, que era mi amiga y era compañera de clase en ese momento, y ni soñaba. Oye. Pero esa no es la idea. De lo que quiero decir, él estaba ya en el tema de la candidatura a senador por el Distrito Nacional, que por los pactos que se dieron en el año 2015 dentro del PLD, pues no se pudo concretizar. Sabemos porque ahí se promovió pues el tema de reelección por reelección. Y nada. Pero él tiene un liderazgo muy interesante a nivel internacional y tenía mucho tiempo trabajándolo. Fue presidente de la CEPAL. Del Parlacén. Del Parlacén. Y justamente a finales de 2015 ya él lo estaban perfilando y lo estaban ponderando para asumir la presidencia de la COPAL, que es la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Entonces, él estaba como ya buscando el equipo que lo iba a acompañar durante la presidencia, y es en mayo de 2016, justamente,
que él asume la presidencia de la COPAL. Y ahí, entonces yo salgo de la fundación y me voy con él a la COPAL como directora de comunicación y ¿Fuera prensa. del país? No, aquí mismo, porque la sede estaba acá, como directora de comunicación y prensa de la COPAL. La sede se sitúa dependiendo del país que sea que tenga la presidencia. Esté presidiendo. Okay. Ajá, del partido político que esté presidiendo. Okay. Y bueno, de ahí yo creo que todo he aprendido. Okay. Porque yo nada que ver con la comunicación, nada que ver con los medios de comunicación. Él es mi mentor en temas de comunicación. El que te va llevando. Sí, él es periodista. Y un día él me dijo, tú vas para un programa, por ejemplo. Yo, pero yo no quiero hablar en el micrófono, yo le tengo miedo, a mí no me interesa eso. Y él me dijo, alístate que pasado mañana tú ¿Televisión o radio? Era el Nuevo Diario, AM. Y yo no quiero ir. Mira, óyeme, tú no te puedes imaginar los nervios que yo tenía y de alguna forma, por decirlo en lenguaje coloquial, el pleito, porque yo como que, yo no quiero ir por ahí. Y él, tú sí vas porque tú tienes potencial y el yo niño creo... que hace rabiar. No, yo no voy para allá. Exacto. Y te digo, mira, bueno, Jaime, si ve este podcast, Jaime Rincón, sabrá. Sí. Porque... Saludos para Jaime. Sí, el segundo día que yo fui al programa, no fue nadie del equipo. Yo no sé si es un bautizo o qué. ¿Tú sola? Yo sola. Y tú sabes, yo me quedé trancada así, viendo la cámara. Y Jaime, entonces, entró y me ayudó e hicimos el programa juntos de ese día, del Nuevo Diario AM. Pero era una sección... No, era un programa de 1 hora. Oh, madre mía. No, ahora me dejan solo en un programa de 1 hora y yo muy bien. Pero imagínate tú el segundo día que tú estás ante la cámara, hacer un programa de 1 hora. Sí. Cuando nosotros iniciamos arquitectura radial, íbamos con la computadora y el programa completo ahí. Había que ver qué era lo que uno iba a decir para que no se le quedara nada. Y el esquema también y todo eso. Además, yo nunca había tenido una experiencia ni en la radio, ni en la televisión, en ningún espacio, que también tengo que agradecer mucho al Nuevo Diario de que me diera la oportunidad. Pero obviamente fue Manolo, porque Manolo siempre... Por ejemplo, para escribir artículos. Yo escribo artículos. Y un día fue también él. Que me dice... Vio algo que yo escribí. Yo soy muy vergonzosa para publicar las cosas que yo escribo. Y él me dice... Mira, yo creo que te comenté. Envíamelo o escribe, no sé, que te voy a leer algo que tú pusiste. No sé, no recuerdo. Entonces, yo soy muy vergonzosa para publicar las cosas que yo escribo. Y él un día leyó algo que yo escribí y me dijo, esto está muy bueno. Y él le pidió un espacio. Ajá, para que yo tuviera una columna y escribiera de vez en cuando. Y entonces eso se hizo como una cotidianidad. Sí. Y por eso te digo, él ha sido, digamos, un resorte para mí en todo. ¿Qué tiempo duraste ahí en ese programa del Nuevo Diario? 2 años. Y de ahí tú pasas con el equipo de... Sí, de ahí paso al equipo de... Tu Mañana. De Tu Mañana. Y que veníamos incluso del Nuevo Diario, porque yo trabajaba con Elvin y con Manuel en el Nuevo Diario, sí. Yo trabajaba con Elvin, con Manuel y con Nadia en el Nuevo Diario. ¿Verdad que todavía no se había dividido el partido? No. Sí. Entonces estamos ahí todos juntos y entonces en el 2020... es que nosotros iniciamos el espacio de Tu Mañana y ahí sí un poco más diverso, pero ya todos nos conocíamos. Yo creo que muy poquitos no nos conocíamos. Yo fui en algún momento que me invitó el dueño de Cachicha, que nos criamos juntos en Sosúa, Isaac Villa, saludo para él si ve el podcast. Y solamente estaban hombres ahí. En ese momento. En ese momento. Estaba Manuel, estaba Víctor, estaba Elvin, estaba... ¿cómo se llama? Pues tú fuiste en pandemia, porque en pandemia... El urbanista, no, enero antes de pandemia. Ah, qué raro, porque nosotros... 2020, enero. Porque nosotras, por ejemplo, en ese momento estaba Nadia, estaba yo, estaba Danira y estaba Gloria también. Que un abrazo a Gloria y a las chicas también, a Danira. Yo lo veía, ¿y dónde estaban ellas cuando yo fui? Porque...
¿O dónde estaba? 7 hombres. ¿Dónde ahí. estábamos todos? Estaba Francis Blanc. Francis Blanc, sí, que conversamos mucho. Yo fui a hablar de urbanismo. Y me imagino que también estaba Elías, que ahí entonces entre arquitecto y urbanista ustedes tuvieron una Elías, conversación. ¿cuál era? Elías Cornelio. De unos lentecitos. O el que se sentaba al lado de Elvin. El que se sentaba. Elvin y Blanc. Ajá, sí. Sí, yo creo que sí. Y bueno, y ahí comenzamos ese proyecto en 2020 específicamente. 2020. Un proyecto que fue difícil porque fue en plena pandemia que nosotros iniciamos el proyecto y bueno, ya luego pasamos a Rumbo de la Mañana, a Rumba y nada, una larga trayectoria. Trayecto. Y bueno, hablamos poco de la universidad, bueno, pero está bien. Fuera de... Pero de la universidad, lo único que, y recapitular eso, y discúlpame, Sí. Que a veces satanizamos la universidad, la UAS, sobre todo, y decimos que la UAS es muy difícil, que tiene profesores difíciles, que tiene esquemas difíciles. Para mí fue la mejor escuela. Para mí fue... De vida. Sí, en todo el sentido de la palabra. Y yo creo que, vuelvo y lo digo, tal vez porque ciencia política es una carrera con muy pocos estudiantes. En ese momento nosotros éramos 131 estudiantes a nivel nacional. Cuando yo estudiaba, éramos 131. Mira el interés. Todos nos conocíamos y al día de hoy todos nos apoyamos entre nosotros y siempre nos estamos pasando como investigaciones y todo esto porque y los muchachos que ahora están estudiando, que creo que es la camada más alta que ha tenido la escuela en los últimos años, creo que hay unos 170 y ojalá y la gente se anime, se motive. Y los muchachos se animen, o sea, los chicos se animen a estudiar más carreras como ciencia política porque se necesitan muchos politólogos para crear políticas públicas, para diseñar estrategias y en fin, la ciencia política es muy amplia y muy diversa. Y nosotros necesitamos de ese tipo de profesionales porque cosas tan simples como ponerte un sistema de gestión pública, un politólogo lo puede diseñar, lo puede trabajar. Por ejemplo, nosotros hablamos de la planificación y de la gobernanza, pero ¿quién lo va a hacer si no hay los profesionales adecuados y competentes para eso? Entonces yo creo que siempre quieren satanizar la UAS, pero para mí la UAS ha sido la mejor experiencia que yo he tenido en mi vida. Es lo que yo siempre digo. Y, por ejemplo, las aulas, yo amo a mis profesores, porque no sé, vuelvo y lo repito, si es por el tipo de carrera que yo estudié, pero yo siento que mis profesores, más que prepararme para una carrera, me prepararon para la vida. Y mis profesores motivaron mucho el tema del pensamiento crítico. Porque, por ejemplo, yo tengo un profesor que quiero mucho. Eso es lo fundamental para un profesional. Sí, que se llama Adonis Martín, era el director hasta hace poco de la cátedra de la escuela. Y él, por ejemplo, nos ponía a hacer un análisis de una semana completo de quién es más feliz, aquel que está encadenado y no lo sabe o aquel que está encadenado y lo sabe. Madre mía. Y tú te ibas a Prometeo encadenado, que de ahí se desprendía la pregunta y todo esto. Y entonces se hacían unos debates grandísimos en el aula. Imagínate politólogos hablando. Porque ahí se va la subjetividad de cada quien y se amplía. Exacto. Sí. Y al final, cuando uno le preguntaba, profesor, ¿y usted qué piensa? Todo lo que ustedes han dicho es válido. Porque al final cada uno planteó su pensamiento a partir de un análisis. Claro. Así que la respuesta ustedes mismos la tienen. O sea, que... Madre mía. Mira, o sea, eso era eso está brillante. Sí, o sea, era una cosa... Y así eran mis debates, así eran mis clases, así... Geopolítica, por ejemplo, con el profesor Elías. Eran clases súper interesantísimas que yo siempre las voy a recordar. Y esos debates con mis compañeros. Yo tenía 17 años y Leonel me metió a estudiar pensamiento complejo. Oye, esa vaina. Con el doctor Sotolongo. Y hacer mapas conceptuales a partir de una línea de razonamiento que tú tengas una idea. Y yo a los 17 estaba escuchando Playero DJ Live. O sea, por eso yo digo que el universo como que conspiró. Por eso al principio lo dije, yo siento que sí. Y mira que yo ninguno de los temas en comunicación yo lo he buscado. Tampoco ninguna de las posiciones que yo he ocupado tampoco las he buscado. Tú tienes las cualidades para estar aquí, ven.
A mí me lo han pedido. Gracias a Dios. Me han dado, digamos, esa oportunidad, porque tampoco nadie tiene que darte nada. O sea, no, y nadie debería como confiar tanto. Yo siento que nadie debería confiar tanto en otra persona. No, así. pero eso depende de ti. Tú le das al otro. La persona es contigo como tú tratas, ¿no? Y yo tengo un tema que si eso yo me digo, pasa con una persona. Si yo digo sí es sí, si digo no es no. Y mis líderes políticos confían mucho en mí por otra razón. Yo no digo, fulanito me hizo. Nunca. Eso es lo mejor. Nunca. Y si cualquier tema se da, yo digo, no, yo hice tal y tal cosa. Yo nunca meto a nadie en medio, porque... Y yo soy responsable de mis acciones. Yo no soy responsable de las de los demás. Esos son los principios que uno trae. Una pregunta que yo siempre hago al universo político, al universo de... Incluso a algunos politólogos que tengo la posibilidad de acercarme, y ahora a ti. ¿Por qué la mayoría de politólogos no les gusta participar en política? Porque muy bien lo has dicho. Nosotros somos cientistas de la política. Es más, la nueva camada de politólogos... Desde afuera. Sí. Porque, por ejemplo, los politólogos, nosotros diseñamos estrategias de comunicación. Por ponerte un ejemplo. Okay. Nosotros diseñamos estrategias de campaña. Nosotros diseñamos políticas públicas. Nosotros manejamos el tema de las relaciones internacionales. Nosotros manejamos temas geopolíticos. Entonces, dependiendo la rama de la ciencia política que tú decidas estudiar, ahí te vas a ubicar. Hay algunos también que se dedican al análisis y la investigación de los fenómenos que se producen en el escenario político. Si tú me dices a mí, yo te diré que a mí me gusta todo un poco. No yo participo y hago todo lo que no es que yo soy agayúa. No es que yo soy agayúa, pero qué sé yo, como mi principal motor para estudiar ciencia política fue justamente el sentimiento mío de ser... de dedicarme al ejercicio de la política. Parte de la solución. Sí. Aportar desde dentro. Porque, ahí vuelvo, tú eres un cientista. El politólogo es un cientista de la política. Pero el político se dedica al ejercicio de la política. Entonces, muchos entienden que hay una contradicción entre el ejercicio y lo que dice la política. ¿Por qué? Porque hay mucho en la política que se van a, vamos a decir, personas que han tenido un pensamiento, que es su pensamiento y se les respeta, como por ejemplo Maquiavelo, pero no se van a la parte noble de la política, que decía Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, de la política, o que te decía... Prefieren utilizar a Maquiavelo. Exacto. Entonces, cuando tú te vas, por ejemplo, a los pensadores utópicos, y tú comienzas a desprenderte, a desprender toda esa línea de pensadores utópicos que veían la política no como un medio para ascender o no un medio para lograr un fin, sino como un medio para lograr el bienestar común, sino como un medio para que toda la gente tenga oportunidades homogéneas, sino como un medio para crear esas sociedades en las que los seres humanos tengamos igualdad de condiciones. O sea que esos pensadores le dieron las herramientas a varios inteligentes y la utilizaron a su conveniencia. Exacto, o sea, porque como dice la Biblia, hay de todo en la viña del Señor. Entonces hay muchos que se desencantan del ejercicio de la política porque dicen es que esto no es la política, esto no es lo que debe primar en la política. Aquí se ha utilizado un poco, sobre todo en los últimos años en la República Dominicana, que te dicen, no, valores, moral, ética en la política. Eso no existe. Eso no existe. Pero la deontología política te dice todo lo contrario. O sea, la deontología te dice que tú tienes principios éticos, que tú tienes que tener estatura moral, que tú tienes que tener un comportamiento adecuado, que tú tienes que tener una vida pública y privada ordenada, porque tú te vas a dedicar al ejercicio de la política. Entonces, si tú quieres tener el favor de todos los ciudadanos, para que te elijan, se supone que tú debes ser un modelo social. Ya tú no te debes a ti. Porque ya tú no te debes a ti, sino tú te debes a un conglomerado por el cual tú vas a alzar la voz. Por eso es que a veces, no sé si me habías escuchado en otras intervenciones que había hablado yo
por ejemplo, del Congreso Nacional, y yo decía, pero es que el legislador no va a legislar según sus íntimas convicciones. El legislador, su principal función es la de representación. Claro que sí. Entonces, sus íntimas convicciones se quedan de manera personal, porque él es individual, pero él está representando una colectividad. Entonces, su voz tiene que representar los intereses colectivos Yo no y me no perdí sus ninguno de tus intereses comentarios. individuales. Entonces, y es por eso, es porque a veces no entendemos la política. Y te decía que mis compañeros que ahora están cursando, yo le digo compañeros como si todavía yo estuviera estudiando en la universidad, pero ellos me han hecho esa pregunta, que qué tan difícil ha sido para mí. Para ti. Y la verdad, Ninguno están participando. la mayoría no participa en política, en el ejercicio de la Partidaria. política ni en la política partidaria. Y la verdad es que para mí ha sido muy difícil. Porque hay puertas que se cierran, no porque tú tengas la capacidad, o porque tú no tengas la capacidad, porque tú no tengas las calidades, o porque tú no tengas los estudios, o porque tú no tengas un sinnúmero de estándares que has de tener para tener ocupar una posición. Sino simplemente porque perteneces a un partido político, sino porque tú tienes una posición de un partido político y no deslindan el tema de que todo ciudadano puede militar en cualquier organización que entienda, tiene correlación con sus valores, con sus principios, con sus creencias y militar en ella. Y otra cosa es el Estado. Hay un sesgo con eso. Hay un sesgo muy grande. Sí. Entonces, yo les digo a los chicos, cuando me ha tocado reunirme con ellos, yo siempre les digo que lo que ellos decidan hacer tiene que generarles satisfacción. Totalmente. Personal. Yo les decía, si yo me hubiese dedicado a la investigación o a cualquier otra área, yo no me sentiría cómoda. Porque mi mayor satisfacción no es ni siquiera alcanzar algo en términos personales. No, nunca lo ha sido, sino ver que tú puedes impactar a otros desde las pequeñas cosas que tú vas haciendo, porque tampoco es que son cosas muy grandes, son pequeños cambios que tú tal vez haces en ti, haces en tu comunidad, pero que cuando tú vienes a ver, dibujas sonrisas en las personas que te rodean. Eso es lo que yo digo, ese granito de arena que uno puede aportar, porque el sistema es difícil de cambiar, pero tú vas aportando desde tu plataforma. Pero también si no tratas, hay gente que me ha dicho el sistema te va a abortar. Y yo le digo, ¿y por qué yo no puedo abortar el sistema? Porque si todas las personas pensáramos de que el sistema nos va a abortar, entonces es por esa razón que nos va a abortar, porque le estamos dejando el espacio de participación activa a personas que no entienden qué es esto. Como dice un amigo, a los malos. O no a los malos, porque los seres humanos... Yo no soy totalmente buena. Son sus circunstancias. No sus circunstancias, sino que los seres humanos, como seres humanos, estamos llenos de despojos, estamos llenos de miserias. Y como yo vi que decía un gran pensador, no recuerdo ahora el nombre, pero decía, tú tienes 2 lobos en tu interior y va a crecer el que tú alimentas. Si tú alimentas el malo, pues va a crecer el malo. Pero si tú alimentas el bueno en detrimento del malo, obviamente va a crecer el bueno. Entonces todos los seres humanos somos así. Ahora, tú tienes que estar vigilante de ti, de tus propias acciones. Entonces, por eso yo le digo, ¿qué ¿Qué satisfacción a ti como ser humano? ¿Qué te hace sentir a ti que tú realmente estás siendo útil a la sociedad? Entonces, porque al final me dirán, bueno, pero es para otro. ¿Y tú? Y yo creo que logras ser más feliz en la medida en que tienes una comunidad y una colectividad más sana, más amigable, con mayor tipo de integración. Eso yo creo que te hace, inclusive a ti, de manera colateral, en tu ser individual, más feliz. Entonces, ¿por qué no trabajar para garantizar eso? Yo entendí eso hace mucho tiempo. Porque yo perseguía el dinero por perseguirlo. Y en un punto me di cuenta de que no era lo correcto. Yo tenía que hacer cosas que colateralmente me trajeran el dinero. Poniéndote un caso, pero también eso pasa con el tema de hacer cosas buenas para resolver problemas de un conglomerado y eso. Y esa satisfacción se la lleva uno. Eso te trae otras cosas. Tú no vas a creer, pero yo nunca he subido yo, Eduarda Andújar, una sola foto entregándole una fondita a nadie.
Ni creo que nadie me vea. No. Porque yo... Y no es que esté mal. El que lo quiera hacer, no tengo ningún problema con eso, ¿sabes? Ahora... Para mí no es lo correcto. Ahora, yo entiendo... Es que yo no sé, que en mi casa me enseñaron que lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Sí. Y como me enseñaron eso en mi casa, yo siempre he sido como muy enredada con ese tema. Y también de guardar la intimidad. Porque yo siento que eso es un momento íntimo de la persona que recibe como la persona que da. ¿Tú tienes mucho tiempo haciendo una labor social en tu... Sí, mi demarcación. Provincia. Y mi provincia, todo el que me llama. Todo el que me llama, yo veo y le busco la vuelta, y si puedo ayudarlo, y si no puedo ayudarlo yo mismo, pues trato de canalizar hacia otras personas que son amigos, que son cercanos, o que yo entienda que me pudieran colaborar. Siempre con la intención de que esa persona sepa que se colaboró a través de la otra persona, ¿sabes? Porque tampoco es un tema de que yo quiero... No, a mí lo que me interesa... Nada, a mí lo que me interesa es que se le resuelva en un momento determinado la situación a la persona. Estamos en la misma sintonía. Mira, con relación al tema del Senado, que yo lo conversaba el otro día con algunos compañeros, hay comisiones que te trabajan leyes y quienes están representando la comisión no tienen idea de lo que se está trabajando ahí. ¿Qué opinión te merece a ti eso? Bueno, vamos a colocarlo en el caso de una ley de ordenamiento territorial. Tenemos actores políticos que no saben de eso, pero que están trabajando en la comisión. Están trabajando en la comisión, y regularmente las comisiones, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, tienen técnicos y tienen peritos especializados. Básicamente, lo que se da en las comisiones con los diferentes actores es que ellos escuchan las recomendaciones técnicas de los técnicos que están ahí. Y hay muchos senadores, diputados, que luego salen especialistas en esas áreas, porque tampoco la gente entiende, que para ser político tú tienes que ser abogado, que para ser político tú tienes que ser politólogo, que para ser político tú tienes que ser economista. No hay una carrera para ser político. Lo que usted tiene que ser es un militante. Y cuando hablo de ser un militante, hablo de ser una persona que va construyendo su liderazgo poco a poco, y que dentro del partido va construyendo poco a poco una figura y va nutriéndose poco a poco. Acompañado de la preparación. Pero por supuesto, ¿por qué te digo nutriendo? Porque los partidos políticos, tú comienzas poquito a poquito y tú vas escalando, y aparte de que vas escalando, tú vas pasando por diferentes centros de formación. Entonces, esa formación y esa rotación dentro de los partidos políticos es lo que te hace un conocedor y te da una mirada ampliada de lo que es el Estado. Eso, junto con tú moverte a los diferentes territorios en la actividad propia de los partidos políticos, te va dando una mirada y una perspectiva muy interesante de las peculiaridades y de cómo desde una generalidad tú puedes impactar pequeñas situaciones que se están dando en comunidades alejadas. Pero es porque ya tú tuviste la experiencia y porque ya tú te formaste dentro de una organización política. Mira qué interesante. Por eso es que yo digo que lo importante es la militancia. Siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir, porque la militancia es lo que te permite ir teniendo las herramientas dentro de las organizaciones políticas. Que vuelan procesos. Sí, y los procesos no se vuelan. No. Porque ni las etapas tampoco, porque las etapas hay que quemarlas. Yo no te dije esto, pero cuando yo llegué aquí, que yo venía de ASUA, de trabajar en algunas cosas desde que era pequeña, y desde que cumplí, vamos a decir, cierta edad, 14, 13 años, yo participaba en las reuniones de la dirección media de mi casa, porque era ahí que se hacían. Entonces yo servía el café, si había algo que... Y cuando llegué aquí, entonces, que fui al partido, en ese momento el PLD, yo era protocolo del partido. Del partido no. De la juventud del partido. Era Franklin.
Era Franklin Rodríguez en ese momento, el titular de la Secretaría de la Juventud. Y yo era el protocolo. Y yo era el protocolo y trabajaba con Clarixa de la Cruz en ese momento y con Jade Rivera en ese momento en las actividades que realizaba la Secretaría de la Juventud. Entonces nos convocaban para que nosotros asistiéramos. Okay. Y nosotros éramos los que armábamos la silla, dábamos el café. Y cada cosa que fui construyendo dentro del partido fue escalón por escalón. Yo iba a las mesas de diálogo que se hacían los jueves de la JPLD. Y te digo, o sea, por eso yo invito a que si tú vas a comenzar a militar en política, a activar en política, no vueles los procesos. Tiene que pasar centro. No solamente pasar centro, es que es fundamental que en las diferentes etapas de tu formación y de tu crecimiento tú vayas obteniendo las herramientas que tú necesitas, porque en el presente esas herramientas y esas habilidades que tú construiste en una etapa que tú entendías que no te iba a servir, te van a funcionar. Son las que tú vas a utilizar para poder resolver. Y son las que tú vas a utilizar para poder resolver. Sí. Tiene mucha lógica lo que tú acabas de decir. Te lo digo porque ese corto es que lo voy a coger. Porque me pasó. O sea, a mí me pasó que lo que yo aprendí siendo protocolo del partido, yo lo apliqué cuando me tocó enlazar provincias, porque tenía que montar mis actividades yo sola. ¿Entendiste? Y lo que yo aprendía de cómo se montaban las actividades cuando yo era protocolo fue lo que yo puse en práctica para montar mi actividad cuando me tocaba. Entonces, los procesos no se vuelan, porque eso es como cuando tú pones una carne a cocinar. Si la pones a fuego alto, ¿qué va a pasar? Se quema. Pero se va a quedar cruda. Cruda por dentro. Por dentro. Y quemada, chamuscada por fuera. Entonces, eso le pasa al político. El político que no agota sus procesos, el político que no va paso a paso, el político que no sabe el lugar que ocupa como militante de su organización política, en un momento determinado le va a pasar eso. Va a tropezar con una además, que también tú vas moldeando el carácter. Los procesos te van ayudando a moldear el carácter. Sí. Te van dando madurez. Te van dando entendimiento de los procesos. Porque ya, y he repetido mucho esa palabra, porque ya tú has venido evolucionando. Entonces, cuando lleguen procesos difíciles, tú vas a tener la serenidad de actuar con calma, con cautela. Sí. Si no agotas los procesos, hay problemas. Está frito, como decía un profesor. Vamos a pasar a la parte de la arquitectura. Tú que eres una experta en arquitectura. Yo voy a las tiendas y digo, es como de este tamaño. ¿Que cuántos pies son? Así, mira, más o menos. Tú tienes una cinta y mídelo tú. Sí. Yo sí. Qué bien. Fuera del aire nosotros conversamos algo muy jocoso con Eduarda. Pero lo vamos a ir conversando al paso. Eduarda, como politóloga, ¿te ha tocado en algún momento trabajar algún proyecto de ley que esté relacionado con el urbanismo, con el mejoramiento de los espacios públicos? No. ¿Nada? No me ha tocado trabajar temas que tengan que ver con... Sí, obviamente conozco la ley porque la leo. Sí, claro. Pero, y conozco las legislaciones que van emanando de los órganos legislativos de la República Dominicana, pero no nos ha tocado trabajar en la elaboración. Ojalá en algún momento el Congreso de la República ¿se llamen también? No, en las vistas públicas, que tal vez la podamos hacer un poco más interactivas y que las consultas populares también se convoquen para diferentes grupos especializados, que pudiera ser interesante. Sí. El podcast está dirigido a profesionales de la arquitectura, básicamente. Pero estamos conversando con todas las personas porque todo el mundo utiliza la arquitectura. Bueno, yo lo utilizo mal. Espérate. No te me adelante. En tu caso, ¿en qué espacio tú te sientes más cómoda en tu hogar? ¿Cuál es el lugar donde tú dices, aquí es? Bueno, en mi casa, yo tengo dos espacios favoritos.
es como mi pequeña biblioteca personal. Y ahí yo tengo muchos libros. Y de ahí es que salen mis comentarios. Porque ahí es que yo rayo. Ahí es que yo comienzo a ver y a comparar cosas. Y ahí es que como que surge la magia. Ahí es que yo hago mis artículos también. Y es como mi espacio mío, personal, para yo estar conmigo misma. Y el otro es la habitación. Yo cuando llego ahí... Ya, o sea, cuando yo llego ahí, a mí, todo el mundo sabe que cuando ya yo llego a mi habitación es como que ya, me desconecté y ya hasta mañana yo no quiero más nada. Si tú tuvieras un terreno y tuvieras que sentarte con un arquitecto a debatir los espacios que tú quieres dentro de tu hogar, como tú quieres, esos serían los dos a que tú le dedicaras más empeño para que salgan bien. Y ojalá y sea en una montaña. Yo amo el campo. Sí. Ay, sí. ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo te retires? Sí, pero yo no me voy a retirar vieja, ¿no? Yo me voy a... No. Yo creo que tú no te vas a retirar. ¿Tú crees? No, tú con ese ánimo que tú tienes, no creo yo. No, pero yo siempre digo que mi sueño es como hacer una casa de campo, así, como en madera. Rústica. Sí, como en madera y en zinc. Ajá. Sí, a mí me gusta. ¿Tabla de palma? No. No, una casa así como en madera, como esa que se hacen en los campos, que la hacen como mirando así para el monte. Y que tú puedes ver el atardecer. Que tenga su terraza así como en boledizo, en un barranco, sí. Una cosa. Y que tú veas así como el campo. Que tú una veas taza de café. Ay, sí. Ay, sí. Con una hamaca. Con una hamaca ahí en el... Yo no sé, yo no sé. Eso es lo que tú te visualizas. Sí. Y con muchas plantas sembradas y que cuando llueva uno oiga como el ruido de la lluvia, sí. Ay, sí. Te voy a poner sonido de lluvia. Ese es mi sueño, hacer una casa así en el campo, como una especie de finquita, pero así, como rústica. Apartado de todo. Apartado de todo, que ni señal haya. Mierda. Claro. Porque eso es para tú desconectarte. Sí. Yo tengo un par de amigos que tienen casas así y yo les digo, mira, yo aquí soy feliz. Porque entonces me he ido a buscar piña. Por ahí yo tengo videos que ellos tienen como sembrado piña. Piña. ¿Y tienen conucos de...? Sí, de auyama. Ajá. Eso, mírame, yo sacando yuca. ¿Tú por qué? Meneando ahí la... Sí, sí. Eso para mí es como esa vida así de campo. Majando café. Sí. Yo no lo he hecho. Ah, pero te invitaré la próxima vez. En el pilón ahí. Sí, majando el café y traerme ese café para acá. Eso es 1A. Mira. Un café así que sabe a... Puro. A campo, sí. Y colar el café... Yo no sé. Dicen que café de... En la media. En la media. Yo tengo un video por ahí, de verdad, colando. Ese colador... Mi abuela lo usaba mucho. Nos daba el café claro a nosotros después que le colaba a los mayores. Sí, pero mira... Eso es como que... Tú te teletransportas a otro mundo. Y además yo siento que te da como tanta paz. Ese tipo de espacio. Y tú dices, wow, pero aquí se vive tan bien, con tan poco. Ir a buscar los huevos que pone la gallina en la mañana. Eso será un subconsciente que tiene todo ser humano. Sí, yo creo que sí. Intrínseco en el gen. Yo creo que de sí. Que aquí es que tú perteneces. Por de eso es que tú te sientes bien. Con la naturaleza. Sí, yo creo que sí. Tiene que ver con eso. Yo creo que sí. Sí. La ciudad. ¿Cómo tú ves la arquitectura? En Santo Domingo específicamente, porque aquí que nosotros nos movemos. Tú te mueves mucho en los pueblos también por el tema de la política. Sí, yo creo que nosotros necesitamos que salga la ley primero de ordenamiento territorial. Eso es fundamental, eso es necesario. Pero después que salga, yo creo que es fundamental que también nosotros, los ciudadanos, estemos vigilantes de que se cumpla. Porque lamentablemente la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, ha crecido de manera desproporcionada. Y por eso es que nosotros tenemos tantas situaciones con el congestionamiento de los vehículos, con las calles, con el agua potable, con las mismas aguas negras. El tema pluvial, mira lo que pasó el 4 de noviembre. Exacto. Es porque hemos crecido de manera desproporcionada
sin ningún control, lugares que ni planificación, lugares que no deberían ser habitados, están habitados, pero las construcciones que se han hecho también son construcciones de mala calidad, en terrenos que tampoco soportan cierto tipo de construcción. Las densidades las cargamos con la que no debería ser. Exacto. Entonces, creo que es no sé mucho de ese tema, va bien. pero lo he leído, he leído de él. Y tú lo vives. Y lo vivo. Entonces, creo que sí la República Dominicana tiene que ponerse la pila con eso. Además de que yo tuve la oportunidad de ir a China y durar 6 meses allá. ¿En China? En China. Y es impresionante lo que China ha logrado con planes a 5, 10, 15, 20, 30 y 50 años. Programa de gobernanza que todos los líderes del Partido Comunista de China tienen que cumplir porque son el programa de gobierno del partido y del pueblo chino. Continuidad a los planes. Continuidad de los planes, que yo creo que también eso hace falta mucho en la República Dominicana, dar continuidad a los planes de desarrollo, dar de alguna forma también continuidad a la Estrategia Nacional de Desarrollo y diseñar un plan de gobernanza con los gobiernos locales, que además son los que dan permisos. El censo era la herramienta idónea para poder implementar esa ley. Bueno, yo creo que ya Trátalo suave. Sí, ya tuviste mi posición en cuanto al censo de la República Dominicana. O sea, eso fueron más de 3.600 millones de pesos desperdiciados. Yo hice un comentario en relación justamente al censo. Yo decía, los censos, por eso es que me dicen que yo soy complicada o que yo veo donde no hay. Lo que pasa es que yo estudié ciencia política y aunque la ciencia política no es una ciencia exacta como lo es la matemática, por ponerte una, la ciencia política te diseña métodos de trabajo y cuando esos métodos de trabajo se rompen, entonces ya tú sabes que ahí hay problemas. Yo decía, un censo de hábitat y vivienda. Desde que vi el censo, las preguntas yo dije está mal. Un censo de hábitat y vivienda no puede tener este tipo de preguntas, porque por eso está tipificado como censo de hábitat y vivienda. Yo lo leí. Eso no tiene madre. Por ahí. Entiendo como tú que el censo era lo más ideal, porque un censo de hábitat y vivienda se fija en la infraestructura física, en las condiciones de vida que vive la familia, si hay agua potable. La cuantificación y la cualificación. Y la cualificación. Sí. Eso es lo que es un censo de hábitat y vivienda. Ahora, si es un censo de población, es otra cosa. Pero el censo de hábitat y vivienda lo que valida, lo que verifica, lo que ubica son las condiciones. Si hay acceso a agua potable, por ejemplo, si hay alcantarillado, si la casa es de bloc, es de madera, es de zinc, si tienen los contenedores. Eso es lo que hace un censo de hábitat y vivienda. Sí. Entonces, yo creo que nuestro país necesita un censo de hábitat y vivienda, necesita un censo de población, es necesario, porque de ahí es que se desarrollan las estrategias, los planes, las gestiones públicas, las intervenciones públicas a las familias dominicanas de acuerdo a su situación específica e incluso las intervenciones a las comunidades de manera sectorial. Por eso es que te digo que las políticas públicas van de lo general a lo particular, porque hay cosas que son más generales, pero hay cosas y aspectos de intervención que van a lo particular. Porque eso es lo que permite que el Estado pueda proteger a todos de manera igualitaria, ¿no? Había un escepticismo con el tema del censo. La gente no quería incluso abrir la puerta para que lo censaran. La gente estaba negada al censo. Después de haber pasado 12 años del último censo que se hizo, para volver a hacer un censo aquí va a ser muy difícil. Ya la gente tiene en su cabeza de que no va a salir bien, de que eso no va a marchar, de que eso es para buscarse un dinero.
Pero eso, vuelvo y lo digo, eso ha sido... Porque yo pienso que, mira, en la República Dominicana nosotros tenemos que avanzar. Cuando diferentes sectores de la sociedad, y no te estoy diciendo sectores sectores importantes de la sociedad dominicana. Los que toman las decisiones. Personas que pertenecen a grupos que toman decisiones en la República Dominicana. Te dicen, óyeme, no es que tú tienes que ser maleable, ¿verdad? Pero cuando te dicen diferentes sectores a una sola voz, aquí hay algo malo, te están diciendo, es necesario el censo, es fundamental el censo, pero esto está mal, esto hay que revisarlo a profundidad para que realmente esto pueda tener los resultados que todos necesitamos, deseamos y esperamos, que es que la República Dominicana pueda desarrollar estrategias de aquí a 10 años. Sí, totalmente. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué la prisa? Yo no lo entendí eso. Pero bueno, ahí está. Eduarda, ha sido un honor. Para mí un placer que me hayas invitado. Ha sido un honor. Pasó el tiempo muy rápido. Creo que vamos por 1 hora casi, ¿verdad? Es verdad. Y no eran 30 minutos. Tú me has sacado La política nos envuelve. La política nos envuelve. Tú me has sacado muchas cosas a mí. Tú decías que tú no podías hablar de ti. No. Dijiste hasta lo que no debías. Sí. No, pero qué interesante poder conocerte. Ha sido un honor, de verdad. Tenía tiempo de que esto pasara para que la gente conozca a Eduarda. A la Eduarda peleona de los programas. Aquí la tiene. Yo no soy peleona, señores. Yo no sé por qué piensan que yo soy peleona. Yo no lo digo, ¿qué me lo dice? Sí, pero yo soy yo soy lo más nice de que tú puedas tener. Yo soy una que tú puedas conocer. O sea, yo soy una gente muy normal, muy natural. Ahora bien, ustedes saben que... Y ahí sí ya no te... Porque vamos a hacer 2 horas, por lo que veo. Pero lo que pasa es que cuando tú estás en programas de panel... A veces suceden regularmente, todos los días. Yo estoy loco por entrar aún. Todos los días sucede algo que cuando tú lo ves, tú dices, pero ven acá, pero esto indigna. Entonces, la indignación a veces es como más que lo que tú tal vez puedas controlar. Pero yo también hacía mi comentario sopesado y tranquila y relax, así que no me ponga la peliola. Yo soy muy seguidor tuyo, full. Yo no he perdido tu comentario. Eduarda, muchísimas gracias. Politóloga, señores, síganla en todas sus redes sociales, Eduarda Andújar, y te lo agradezco. A ti por la invitación y a tu gente también. Gracias. Un honor, señores. Gracias por su tiempo. Esto es LACT Arquitectura. Nos encontramos en el próximo. Hasta pronto.